Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, nuevo vídeo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Y hoy traemos algo yo creo que muy importante en vista de todas las veces que nos lo preguntáis a través de los diferentes medios. Tiene que ver con la humedad relativa. Mira que tenemos vídeos dedicados a la humedad relativa para que te queden claros los conceptos de humedad relativa, de cómo subirla o cómo bajarla. Pero esto, digamos que es rizar el rizo aún más. Te cuento. ¿Qué ocurre si vivimos en una zona en la cual tenemos una humedad relativa muy alta, por lo general casi siempre, y en la incubadora, incluso sin tener absolutamente nada de agua, la humedad relativa está, por ejemplo, en torno al 70-80%. ¿Qué hacemos en ese caso? Nosotros aquí, en la zona que vivimos, la verdad es que podemos tener relativamente fácil eso de controlar la humedad relativa. Nos varía muchas veces porque, claro, depende también del tiempo del año en el que estemos o de si está lloviendo o no. La humedad fluctúa dependiendo ciertas condiciones. Hay veces que con un solo vasito del agua tenemos sobre el 60%, pero otras no. Otras tenemos que tener 5 o 6 vasos de agua teniendo la misma incubadora y las mismas condiciones. Por eso siempre es muy importante tener un higrómetro, un medidor de humedad de confianza. Y así poco a poco vamos lidiando con este parámetro de incubación muy importante. No lo podemos dejar al azar, pero vamos consiguiendo resultados. Lo que pasa es que hay que esforzarse y no dormirse después de una incubación a otra. Pues en zonas donde, como digo, ya de por sí tienen la humedad muy alta, tenéis que hacer dos cosas. Si os da la humedad sin nada de agua en el interior de la incubadora, por ejemplo en un 70-80%, lo primero que yo quiero saber es qué humedad relativa tenemos en el exterior. Si por ejemplo tenemos una humedad relativa que no llega al 60%, quiere decir que tendremos que ir quitando recipientes del interior de la incubadora y poniéndolos cada vez más pequeños, como si tienes que poner un recipiente que sea igual al tapón de una botella de plástico. Así, tal cual. Probamos y medimos. Y si estamos ya en torno al 60%, pero todavía debemos de bajar un poco, pues entonces lo que podemos hacer es abrir un poquito más los agujeros de renovación del aire, porque así entrará más aire de fuera, la temperatura ya se encargará de controlar el termostato, pero la humedad bajará porque ya sabemos que fuera, en el exterior, tenemos menos del 60%, sin más. Pero, ¿qué ocurre si tenemos fuera una humedad alta? Entonces, con abrir la renovación del aire, podremos obtener algún resultado porque posiblemente la temperatura de la incubadora sea más alta que la temperatura que tenemos en el exterior. Pero lo que te tiene que quedar claro es que si sin agua tenemos más del 60% o una humedad relativa que pueda traernos malos resultados, pues entonces, por lo pronto, quitamos el agua de la incubadora, tal cual. Nos interesa ver que tenemos la humedad relativa en el 60, pues sin agua, y si la tenemos más, pues entonces habrá que tomar medidas para bajarla un poquito más si cabe. Pero todo esto confiando 100% en nuestro medidor de humedad, al cual, si dudamos de él, siempre podemos hacerle la prueba del trapo húmedo para saber si marca bien o tiene alguna diferencia que nos pueda llevar a error. Y como digo, si aún así es alta, podemos meter recipientes con arroz, tal cual. Podemos meter en el interior de la incubadora recipientes con arroz, o si necesitamos bajarla una cantidad buena, una bandeja en toda la base repleta de arroz. Esto nos dará también un margen de bajada en la humedad relativa.
Y ya sé que algún compañero estará diciendo que hay dispositivos para bajar la humedad. Creo que se llaman deshumificadores, y los hay. Pero quiero que entendáis que siempre procuramos hacer las cosas de la manera más artesanal posible, porque imaginaros, hay compañeros que tienen problemas para conseguir un termostato o simplemente un termómetro. Ya no nos vamos a meter en alta tecnología o tecnología más complicado de encontrar, porque ellos lo tienen mucho más difícil. Pues nada, espero que este vídeo te sea de ayuda, sobre todo si nos estás viendo en zonas donde la humedad relativa por lo general es alta. Un saludo a todos y, como siempre, muchas gracias por estar ahí.